Estamos con el doctor Pedro Antonio Ortiz Baez, integrante del Cuerpo Académico Sistemas Socioambientales Complejos. Doctor, coméntenos sobre su formación académica, así como las distinciones y o reconocimientos que ha obtenido. Bueno, yo soy antropólogo de licenciatura, maestría y doctorado de la UAM Iztapalapa. La verdad es que cada que doy clases y les pregunto a mis estudiantes que han estudiado, y cuando me toca a mí decir, yo, a pesar de que tengo una formación antropológica total, digamos que ya no soy tan antropólogo. Yo trabajo cosas vinculadas a los significados, a cuestiones psicológicas, filosóficas, ambientales, y todo esto lo tratamos de fundir a través de lo que nosotros llamamos sistemas complejos alejados del equilibrio. Yo estoy acá en la UAT con un grupo que ha definido su visión, su objeto de estudio a través de el entrecruce entre naturaleza y cultura, y para poder hablar de estos temas que históricamente han quedado fuera de, ya no solo de diferentes disciplinas, sino de diferentes campos disciplinares: la naturaleza del lado de las ciencias naturales, la cultura del lado de las ciencias sociales. Nosotros, para poder juntar esto que en la tradición científica se ha separado, lo que hacemos es armarlo desde la perspectiva de la complejidad. Digamos que, así que a lo que me dedico es estudiar el entrecruce de naturaleza con cultura desde la perspectiva de los sistemas complejos, que le llamamos nosotros sistemas alejados del equilibrio. En este marco, ¿qué proyectos de investigación está desarrollando? Ahora he metido a concurso uno que se llama Territorios Bioculturales en el Altiplano Central Mexicano, y tiene como ejes analíticos la percepción, el conocimiento y los saberes que se generan en este entrecruce entre naturaleza y cultura. Es bien interesante cómo el Altiplano Central Mexicano, y particularmente esta parte tlaxcalteca, han sido soportes de procesos civilizatorios muy antiguos. Tenemos asentamientos de 1500, bueno, tenemos asentamientos del 10.000 antes de Cristo en las pinturas rupestres de Atlihuetzía. Tenemos asentamientos de 1500 antes de Cristo, 1200, las primeras zonas de irrigación allá por donde tú vives en Cacaxtla, Xochiteca. Ahí se han detectado obras de irrigación desde 1200 antes de Cristo. Y pareciera que toda esta cultura y esta forma de vincularse con la naturaleza que desarrollaron las culturas ancestrales con la llegada de los españoles hubiera sido borrada. Lo que nosotros queremos mostrar es que hay una continuidad entre estas formas ancestrales de vincularse con la naturaleza a partir de técnicas agrícolas, a partir del gusto socialmente construido, de la culinaria local, de la herbolaria, del conocimiento de la diversidad biológica con la que se mueven los pueblos ancestrales que habitan aquí la zona de Tlaxcala. Nosotros lo que tratamos de plantear es que hay una continuidad, hay una serie de elementos que no nos hablan de una cultura pura, de una cultura intocada, sino de una cultura con una base milenaria que incorpora elementos novedosos en el día con día cotidiano, y que trae como resultado una cosa bien interesante, que es, a pesar de que estamos en los centros de expansión urbana más importantes del país, el Distrito Federal de un lado, el Estado de México del otro y Puebla del otro, tenemos aquí unos lugares donde tenemos altísima biodiversidad, tanto diversidad natural como agrodiversidad. Tlaxcala tiene, y eso es parte de los estudios que hemos hecho, Tlaxcala tiene cerca del 16% de todas las variedades de maíz que hay en el país. 16% está acá. ¿Cuál es la importancia de esto? Que Tlaxcala solo tiene el 0.2% de todo el territorio nacional, y en este 0.2% de todo el territorio nacional está el 16% de toda la biodiversidad de razas de maíz que hay en el país.
un solo pueblo, Ixtenco, que tiene el punto 2 del punto 2, o sea, Ixtenco ocupa el 2% de ese punto 2% que ocupa Tlaxcala en el nivel nacional. Solito en Ixtenco hemos detectado 21 variedades de maíz que se generan por una relación ancestral de la cultura, una relación donde los ecosistemas locales son pensados, significados, humanizados, y con una serie de elementos culturales que juegan con el ecosistema, se va creando esta diversidad que es muy importante y que de eso ha estado tratando las investigaciones que hemos estado siguiendo. Esto lo tenemos paralelo a una investigación sobre lo que nosotros le llamamos epistemología de la complejidad. ¿Qué es la epistemología de la complejidad? Es generar una serie de rupturas epistemológicas con la mayor parte de los marcos teóricos que tenemos disponibles para poder poner junto lo que de suyo aparece como separado. ¿Qué es esto de poner junto lo que aparece como separado? Es que cuando nosotros fuimos a la primaria, a la secundaria, nos dijeron que las cuestiones de la naturaleza las estudiaban las ciencias naturales, las cuestiones de la sociedad o de la cultura las estudiaban las ciencias sociales. Entonces los métodos, las miradas han caminado diferente. Nosotros hemos estado haciendo una serie de rupturas epistemológicas para poder pegar lo que quedó separado. ¿Y qué es esto? Es que tengamos en cuenta que algo que se nos ha olvidado y que nos han enseñado a olvidar, y que es que nosotros como seres humanos somos una especie más que habita este planeta, con nuestras particularidades, que tenemos racionalidad, que construimos autopistas, naves espaciales, eso es cierto, pero no dejamos de ser una especie animal, y como especie animal, entonces nosotros tenemos un montón de cosas que hacemos que son muy parecidas a las otras especies, de forma tal que nosotros no miramos a los seres humanos dentro de la ecología como una excepción, los miramos como una particularidad, pero lo estamos entendiendo en términos ecosistémicos. Eso es lo que hace mi seminario. Entonces, mi seminario trata de mirar los procesos sociales, los procesos culturales, como procesos ecosistémicos, y para esto se necesita mover un montón de certezas, un montón de creencias que nos metieron, particularmente esa de que nosotros somos diferentes al resto de la naturaleza, y como somos diferentes tenemos derecho a usufructuarla, a maltratarla, a acabarla, a explotarla, a como se nos dé la gana, y no nos damos cuenta que, dado que nosotros somos una especie más, al hacer eso, somos la primera especie, la principal especie en peligro de extinción. No piensa que es algunos mamíferos, algunas aves las que están en peligro de extinción. No, la que está en extinción es la nuestra, particularmente la nuestra con nuestro estilo de vida. Imagínate que a estas alturas de la vida ya no sabemos beber agua si no viene en una botella. Eso es vulnerabilidad ecológica. ¿Cuáles han sido sus últimas publicaciones que ha realizado en torno a lo que usted nos ha estado platicando? Bueno, tenemos un libro que acabamos de publicar, que salió recientemente, que se llama Sistemas alejados del equilibrio, un lenguaje para el diálogo transdisciplinario, y exactamente trata de esto que te estoy comentando, de cómo hacerle para poder platicar entre iguales, geógrafos, ecólogos, biólogos, antropólogos, sociólogos, politólogos, cómo poder encontrar que lo que cada quien está estudiando pueda tener un lenguaje común. Mira, el asunto es así, de este grado de complicación. Los antropólogos hablan, por ejemplo, de imaginarios sociales. Cuando tú a un biólogo, por ejemplo, le dices, bueno, yo voy a hacer un análisis de los imaginarios sociales, lo que él pregunta, ¿y eso cómo se mide? O cómo lo formalizas en una fórmula. Es muy difícil hablar de estas cosas. Hubo un estudio de cuando estaba Ernesto Zedillo como presidente del país,
Julia Carabias, su secretaria de Ecología, encabezaba un grupo que se llamaba PAIR, que estuvo tratando de hacer estas cosas, de encontrar el diálogo transdisciplinar. Hicieron muchos intentos bien interesantes, pero tenían dificultades de este tamaño. Fueron a estudiar en la montaña de Guerrero, y en la montaña de Guerrero, para el geólogo la montaña era 14 municipios, para el historiador eran 16, para el biólogo eran solo 4, los principales que estaban hasta arriba. Entonces, es bien difícil ponerse de acuerdo entre las ciencias diferentes que constituyen el campo científico. Nosotros lo que estamos haciendo son mecanismos de entendimiento. De eso trata ese libro. Y bueno, otras cosas que he publicado recientemente, nos publicaron en Brasil, en la Universidad Federal de Paraná, dos artículos, uno con la maestra Teresa Cabrera de la Escuela de Ciencias Ambientales, que se llama El traspatio campesino entre la naturaleza y cultura, el traspatio campesino del suroeste de Tlaxcala. Y lo que hacemos es eso, analizamos cómo en esos cultivos que las familias campesinas tienen en la parte de atrás de sus casas o en la parte de enfrente, diferentes a la parcela, cultivos de traspatio, ahí se genera una biodiversidad impresionante y unos ecosistemas complejos bien interesantes metidos adentro de las casas de las gentes. Y lo que explicamos es cómo se juntan ahí naturales y cultura para hacer este diálogo. En ese mismo libro nos publicaron otro que se llama Los caminos del maíz en las montañas de México. Lo hicimos con el doctor Narciso Barrera Basols de la Universidad Autónoma de Querétaro y con un ex estudiante de aquí de la maestría, Juan Espinosa. Y este texto es bien interesante porque te muestra cuál fue el proceso con el que los campesinos de Ixtenco logran ese tipo de variabilidad de maíz, y esto es fundamentalmente moviendo la semilla a través de los diferentes pisos ecológicos que conforman el territorio de Ixtenco. Entonces esta obra es bien interesante porque la publicó la Universidad Federal de Paraná en Brasil, y al año siguiente la publicó la Universidad en Brasil, la publicaron en portugués, y al año siguiente la publicó la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia, la publicó en español. Entonces es una obra que ha tenido un impacto bastante fuerte. Es lo último que hemos estado haciendo.